que dice Dios, lo que dice la Biblia, ¿cierto? Como dice la palabra, es menester obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Ah? Tenemos un contacto, a ver si también busca la fotito después, con el pastor Ernesto Silva. Me avisa cuando estemos listos con el contacto. ¿Aló? Sí, ¿qué tal, pastor? Le escucho perfectamente. Mi pastor Gracias a Ernesto Dios. Silva. Sí, muy contento, cuénteme. Sí, bueno, le agradecemos de antemano su disponibilidad de estar siempre con nosotros acá en Radio Plenitud. Para nosotros es un referente, es una persona muy importante en el Evangelio, ¿cierto? Como siervo del Señor y en nuestras vidas, como amigo también. Y bueno, nos importa su opinión. Estaba hablando, haciendo una introducción como la serpiente engañó a Eva y desde los ciertos albores de la creación, Satanás ha venido a destruir el matrimonio, a destruir la familia. Y nos hemos sorprendido por este anuncio del presidente Piñera, ¿cierto? Dándole prioridad al matrimonio igualitario en un tiempo de pandemia, en un tiempo donde la prioridad sería, ¿cierto?, ayudar al pobre, mejorar la asistencia de salud pública y tantos otros ciertos menesteres que son necesarios para la sociedad chilena, pero le da una urgencia, pastor, a lo que es el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Y bueno, y para nosotros es importante, pastor Ernesto, su opinión, ¿cierto? Y siempre habrá una palabra del Señor sobre la familia. Sí, pastor Dani, gracias por incluirnos dentro de su grupo de panelistas que seguramente le va a consultar también a otras personas. Claro que sí, esta cosa la venimos viendo desde hace bastante tiempo. El tema de la familia, definitivamente, usted sabe cuál es nuestra visión sobre el tema de la familia. Cada vez van a ser menos las personas que se casen, por lo menos entre hombre y mujer. Incluso entre hombre y mujer los matrimonios van a disminuir, porque cada vez hay todo un plan oculto de la maldad para destruir la familia de la forma como Dios la estableció. Entonces, este tipo de leyes que se van a ir aprobando y que se han aprobado en otros lados y también aquí, entonces es una situación realmente preocupante, pero es parte de lo que es el cumplimiento de la palabra de Dios, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Este es un tiempo gravísimo y solamente la gente que ama a Dios y que respeta la palabra de Dios es la gente que se va a casar. Los otros o van a ser convivientes o van a tener casamientos con matrimonios y matrimonios de personas como lo que estamos viendo ahora, con personas del mismo sexo, una cuestión que realmente de la perspectiva de Dios y de la nuestra es un absoluto contrasentido, no tiene ninguna posibilidad de que Dios acepte ese tipo de situaciones. Cuando uno lee Romanos 1, se da cuenta de que la perversidad de la gente, el aumento de la maldad, lleva justamente a este tipo de prácticas. No, la resolución del presidente está completa y absolutamente equivocada. Mira, Dani, si había gente evangélica que apoyaba a Piñera en su momento, gente que votaron por él o que simpatizaban con él, con este tipo de actitudes, ninguno de nosotros lo va a apoyar nunca más, ni siquiera en la oración. No, son gente indigna. Nos traicionaron, dejaron de ser fieles a los postulados que nosotros creíamos que ellos inspiraban. Entonces, una situación aberrante. El presidente lo que debió haber hecho es haber terminado su mandato sin darle ningún tipo de importancia a este tipo de leyes. Pero ahora no, perdió toda credibilidad, no. Yo ni siquiera oro por él, a contar de ahora ni siquiera lo menciono en mis oraciones. Gente indigna de que la iglesia ore por ellos, aun cuando la Biblia enseña de que debemos orar por las autoridades que están puestas en ese nivel. No, en este caso no tenéis por qué orar por gente como esta, ni por los parlamentarios que apoyan este tipo de iniciativas. No, al contrario, tenéis que ponerlos delante de Dios para demandarlo, que Dios aplique su justicia y que Dios realmente ponga en orden a esta gente que está desordenando la historia.
Yo estoy absolutamente en contra de ese tipo de medidas. Tú sabes cuáles son nuestras posiciones, muy duras y muy radicales. Pero no, el presidente perdió toda credibilidad y no tiene ningún tipo de apoyo de mi parte ni de ninguna otra persona que sea fiel a la palabra. Está completa y absolutamente en contra de la voluntad y de la palabra de Dios. Sí, pastor, es una pena lo que está sucediendo. Y bueno, también nos deja una gran lección nosotros a la iglesia evangélica, que de repente por ahí somos muy incautos, nos mienten los políticos, se comprometen. Y este es uno de los presidentes que se ha comprometido con la iglesia evangélica, diciendo que él es cristiano, católico, pero de alguna manera cristiano, y de que su punto de vista, él no cree en el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, pero no sé, bueno, vaya a saber, hay siempre una estrategia, tratando de ser más populista en este tiempo. Es uno de los gobiernos, me parece que con menos aprobación, está terminando su mandato con menos aprobación que todos los otros gobiernos que antes tuvo Chile. Entonces, pero la iglesia debería tener otra postura más radical, en este punto, porque muchas veces llegan los políticos prometiendo, haciéndose simpáticos, que es como nos enseñaban los antiguos pastores, dice, vote por el menos malo, pero resulta que el menos malo a veces es más malo, porque por lo menos la gente de izquierda se pronuncia y dice, bueno, yo estoy de acuerdo, pero esto siempre, como dice usted, esconden algo debajo del poncho, pues, ¿sí? Hay traición, hay aprovechamiento, no hay valores, mi pastor. Y bueno, ¿cuál debería ser la actitud ahora de la iglesia evangélica frente a esta situación, pastor Ernesto? No, darnos cuenta de una cosa que es muy difícil encontrar en el ámbito político, personas que representen nuestros valores. La verdad es que solamente dependemos de Dios y de su gracia misericordiosa, pero de esta gente del mundo político, no, son toda una tropa de mentirosos, farsantes, cuenteros, que se aprovechan de la credulidad de la gente. La gente evangélica nunca debería caer en este tipo de credibilidad con respecto a lo que te cuentan. No, es como decía la vieja canción, gira, gira, verás que todo es mentira. Es así esta cuestión. Son toda una tropa de farsantes, te mienten, hermano, y te crean falsas expectativas. La iglesia está pasando por un tiempo muy doloroso en todo el mundo, no solamente aquí. Igualmente, personas como el presidente John Biden en Estados Unidos tienen las mismas posturas. Este tipo de directrices son cuestiones que plantea la ONU y que plantean otras organizaciones internacionales de gran poder. Entonces le exigen a los gobiernos que legislen este tipo de cosas, porque el mundo se está preparando para la batalla final. Esta cuestión es un aviso aquí en Chile de lo que está preparándose para el gobierno del anticristo. Todo el mundo lo sabe, lo ve, y seguramente nos causa mucha pena, porque creemos que Chile es una nación para Cristo, pero esto nos advierte que no tenemos esperanza con los políticos, ¿ah? Ninguno. Todos te mienten, todos son cuenteros, izquierda, derecha, centro, son la misma cosa, todos, porque están todos bajo el poder del diablo. Así dice la Biblia. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Y cuando hay gente evangélica que se mete en política, como algunos diputados que son parte de la iglesia evangélica, por lo menos 3 de ellos que están bien identificados, son militantes de iglesia evangélica. Y por ahí hay un senador que también simpatiza mucho con la iglesia evangélica, y son personas que tienen que entender que cuando se hacen políticos y se meten a la política, se meten al mismo hoyo del diablo, o sea, es un agujero en la sinagoga de Satanás. No podéis pensar de que los vaya a cambiar, no, son animales políticos, así van a morir también. Entonces, la iglesia está pasando por un momento muy crítico, muy triste para Chile, porque uno tenía muchas expectativas de que hubieran políticos honestos en este país, por lo menos honestos desde la perspectiva que uno cree que en la palabra de Dios, pero no, estos tipos te cuentean, cada vez que hay elecciones te dicen lo mismo, no, yo voy a representar sus valores, pero después en la práctica te das cuenta que los tipos
hacen lo que les ordenan las fuerzas internacionales para hacer. Eso es lo que ha hecho el presidente Piñera. No, si antes tenía un 3% de aceptación y credibilidad, no, ahora no, es el peor presidente evaluado en la historia política de este país. Y con esto, peor todavía. Ahora uno sabe que el juicio de Dios cae sobre la gente. Estos tipos no se la van a llevar pelada, viejo, ¿ah? Porque seguramente la mano de Dios va a actuar. No, esta cuestión es inconcebible. Es un día muy triste para Chile. Y naturalmente van a conseguir apoyo y van a promulgar este tipo de leyes. Yo estaba leyendo recién la publicación de hoy, del diario de hoy, que dice que de Chile Vamos, que es la coalición del presidente, hay a lo menos 20 parlamentarios que están dispuestos a firmar a favor del proyecto. Así que no es solamente él, hay una cantidad de tipos que también van a firmar el proyecto, pero hay un grupo de personas que están naturalmente en contra, entre ellos el senador Osandón, cuyas declaraciones también he leído, y que él dice que este acto del presidente es una puñalada en la espalda. Y para todos nosotros una traición, indudablemente. Dani. Sí, bueno, es una agenda globalista, como Claro, se dice, sí. que busca como siempre llegamos al mismo punto, ¿cierto? La desestabilización de los valores, o sea, cambiar todo, una nueva era, anti-Dios, anti-patria, anti-matrimonio, anti... Claro. orden, como dice el misterio de la iniquidad está en acción y una de las acepciones en griego de iniquidad es sin ley, sin Dios, sin ley. También se ha estado hablando de querer cambiar la bandera chilena, los colores, una agenda que quiere destruir todo lo que siempre se dice, patria, cierto, matrimonio, familia, Sí. y hoy estamos viviéndolo. Yo estaba viendo esto del coronavirus, es como raro, mucha gente se ha vacunado, sin embargo los casos siguen aumentando, las muertes siguen aumentando. También, lamentablemente, muchas comunas que estuvimos en una fase donde podíamos hacer a lo menos culto con 20 personas, de nuevo retroceden a cuarentena. Entonces, la panorámica no está buena. Por un lado estamos viendo, ¿cierto?, las pestes, los virus. Por otro lado estamos viendo cumplirse los días de Noé. Se casaban, se daban en casamiento, como dicen, compraban, vendían. Este es un tiempo, como dice la escritura, como los días de Noé. Yo estaba viendo familias que el Señor salvó y cuando Dios le dice a Noé, entra tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos, nos habla de familia. Tiene que ver también, Pastor Ernesto Silva, que en este tiempo Dios va a usar familias como la de Noé, que por la fe Noé condenó al mundo antiguo, para de alguna manera ser testimonio de lo que Él quiere realmente en este mundo, porque hoy el concepto de familia ha cambiado, por ahí quieren cambiar el concepto de familia. El cambio de la Constitución también, la Constitución dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero hoy con todo lo que se avecina estamos más cerca de que las profecías se cumplan, Pastor. Bueno, con respecto a la Constitución que viene, los tipos que van a hacer la nueva Constitución, cuando habla sobre ese concepto que acaba de mencionar, la redacción de la Constitución va a ser así: el matrimonio es un contrato social entre dos personas. Esa es la definición futurista que va a venir. Entonces, elimina el concepto varón y hembra o un hombre y mujer y te lo reemplaza por un concepto neutro, que es entre dos personas. Esa es la redacción, ya está planificado hace rato ese concepto. Y cuando venga la nueva Constitución acá en Chile, eso es lo que van a hacer, porque es lo que se ha hecho en otros países y estos locos copian todo. Ni siquiera tienen cerebro para crear algo nuevo. Todo es copia de la orden que viene de estos poderes que dominan el mundo. No, esta cuestión se está preparando para el anticristo.
Si cuando venga el anticristo, que ya está viniendo en este tiempo, lo vemos venir, no va a aparecer de un momento para otro, ya está apareciendo hace rato. Dice que hay muchos anticristos que han salido por el mundo. Si hace rato es un personaje que igual que el diablo tiene la misma edad del padre, entonces, que es el diablo, el hijo del anticristo, el hijo de Satanás y el anticristo. Entonces son personajes que han estado siempre sobre la tierra. Antes de Adán y Eva ya estaba el anticristo. No es que va a aparecer, van a ser en la maternidad de la clínica San Pirulín. No. No, ya está, ese loco es más viejo que el mundo. Y malo como el papá que tiene. Entonces toda esta gente hace lo que ya está destinado a hacer. Van a anular la familia, el anticristo no se casa, por eso dice que no hará caso del amor de las mujeres. El loco es gay, como todos estos otros elementos que aparecen vociferando a favor de estas leyes. Es bravo el tema, Pastor Dani, pero es el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? Hacer que la gente joven de nuestra iglesia se case. Tendríamos que hacer como hace gente que yo conozco, que cuando hay un matrimonio en la iglesia, en lugar de hacerlo dentro del salón, los tipos se casan a las 12 del día en la plaza de la ciudad. Eso es lo que tendríamos que hacer, salir a la calle con nuestros hijos, nietos y casarlos en público a los tipos, para que la gente vea que todavía hay gente que cree en el matrimonio y la familia. Pastor. Pastor, justamente anoche tuve la oportunidad de predicar Noé y su familia, y dice que Dios dice en un momento: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente es carne, serán sus días 120 años, y la palabra contender en el hebreo ahí es entablar una demanda, una denuncia, una contienda legal, y luego aparece en hebreo que Noé condenó al mundo, y dice que con su vida, con su testimonio, claro, es una evidencia. O sea, me parece muy bien lo que dice usted, que deberíamos no poner la luz debajo del almud, sino sobre él, para que alumbrar. Nuestros matrimonios deberían ser más promocionados, la familia, el hombre con una mujer. Yo creo que estamos en el tiempo en que hay que hacer resplandecer esa luz, Pastor Ernesto, y bueno, y nosotros somos el testimonio, nuestra familia, nuestros hogares. Por eso es que hay que cuidar tanto el matrimonio. Hombres como usted que llevan, ¿cierto?, 40, 50 años o más de casados, que son un ejemplo, porque hoy día estamos viendo en la televisión, las series, no hay serie donde no aparezca un homosexual besándose con otro, no hay series donde no aparezca una mujer besándose con otra mujer, incluso las novelas en el día, a la luz del día en la televisión ya no es horario para adultos, sino que en las novelas simplemente, y si presentan algún evangélico, lo presentan a alguien haciendo el ridículo, siempre una persona ignorante, una persona media tonta, porque estamos en guerra, estamos en un tiempo donde es una pugna con los valores cristianos y los anticristianos, Pastor Ernesto, y me parece muy, muy claro ese versículo: no hará caso del amor de las mujeres. Hacia allá apunta el anticristo, una dictadura homosexual, Pastor, usted que tiene información de esto. Sí, para allá va el tema. Por eso la Biblia te anticipa cosas. Imagínate, Pastor Dani, que esa profecía, la redacción de esa frase aparece en el libro del profeta Daniel. Hace 2500 años atrás. O sea, la forma como la palabra de Dios proyecta el futuro de la historia es asombroso. ¿A quién se le puede ocurrir una idea de ese tipo? Solamente a Dios, porque ve el mañana, y eso lo escribió hace 2500 años atrás para nosotros. Entonces es una advertencia de que las fuerzas anticrísticas, eso es lo que van, es una, tal como dice usted, Pastor Dani, es una dictadura homosexual, es una dictadura en contra de todas las leyes de Dios. Ahora, yo quiero solamente mencionar una cosa que aparece en el libro de Deuteronomio, que es una palabra que es emblemática de nuestro ministerio. Cuando Dios les repite la ley
por mano de Moisés a los hebreos, a los israelitas en ese momento, les dice que si andan de acuerdo a la voluntad de Dios, serán bendecidos y observan sus mandamientos y sus leyes. Pero si en lugar de obedecer la ley de Dios, se hacen los locos y desoyen la voz de Dios y se ponen en contra de los mandamientos de Dios, no cumplen con los preceptos y las exigencias divinas, el texto dice, si no cumples con esta palabra de la ley, si te apartas de los mandamientos del camino que Jehová, el Señor, te presenta hoy, esto es lo que va a pasar. Dice, Jehová te herirá con locura, la primera cosa. En segundo lugar, ceguera. En tercer lugar, turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado. Mira lo que dice aquí, y robado todos los días. Esta cuestión parece Santiago de Chile, hermano. Y no habrá quien te salve. Palabra del Deuteronomio. Esta cosa es así, cuando los países y particularmente los gobernantes se desoyen la voz de Dios y la ley de Dios que es universal para todos los pueblos, entonces los tipos caen en la locura, caen en la ceguera y en la turbación de espíritu, que es indudablemente lo que le ha pasado hoy al gobierno. Eso es lo que están pasando, tan locos, tan ciegos y tan turbados. Claro. Y esta cuestión va a empeorar, no crees tú que se les va a arreglar la cabeza ni el corazón, no, van a terminar muy mal. Muy mal. Y así va Chile también, guiado por ciegos. Entonces, si fueran tuertos, los locos tendrían un ojo, como Polifemo. Pero no, son ciegos, ciegos criando otros ciegos. Por eso el país está como está también. Pastor Dani. Sí, bueno, ahí usted habló palabras claves, locura. Hoy día tenemos un país que es lleno de depresión, crisis de pánico, ansiedad, esquizofrenia, y esto todo es producto del pecado. Luego también usted habló de turbación. Turbación de espíritu. De espíritu. Locura, ceguera y turbación. Claro, locura, ceguera y turbación. Y turbación me trae a la memoria cuando Acab, ese rey impío, le dice a Elías, tú eres el que turba a Israel. Y él le dice, no, tú eres el que turbas a Israel. En este caso son los gobernantes, el presidente Piñera, esos que están de acuerdo con esta ley, los 20 parlamentarios y otros más, los que turban a este país y no se dan cuenta que están trayendo maldición. Y dice, y serás robado. O sea, toda la delincuencia es culpa de los políticos, pues, por abrirle la puerta al diablo. Claro, Pastor Dani, lo que hemos leído está en Deuteronomio 28-29. Sí, Por ahí sus auditores quieren buscarlo, porque es una palabra tremenda, porque es como el diario de hoy, dice, y serás robado todos los días. ¿Y qué esta cuestión es Santiago, el diario que tiene temas policiales? Mira vos la palabra de Dios. Profética. Qué tremendo, hermano, esto tiene 3.000 años, 1000 años tiene esta palabra. Y es como si fuera el diario de hoy, o las noticias del mediodía. Es terrible, cuando la gente se descamina del camino de Dios, les pasa. Por eso el tema de la delincuencia es producto del hecho de que el país se ha descarriado de las leyes de Dios. Por eso es que hay tantas sabandijas robando. Y el problema no es tener más policía o lo que sea, no, los tipos nacen malos porque los padres se descarriaron de Dios, se apartaron de su camino, los abuelos con toda certeza ya venían maleados. Este país nunca ha sido un país cristiano, nunca. Este país ha sido un país católico, pero no un país cristiano. Y por eso es que pasa lo que pasa y se dan las situaciones que se dan hoy. Así que es triste el futuro y es muy difícil que esta cuestión se revierta, ¿no? Sí, pastor. Bueno, en el Nuevo Testamento, mire, dice en Colosense, para los auditores, capítulo 3, verso 5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, que es la palabra griega pornea, que viene todo tipo de inmundicia sexual, prostitución, y lo que estamos viendo, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y el 6 dice,
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, estas cosas atraen la ira de Dios. O sea, con todo lo que hoy día estamos viendo en nuestro país, lamentablemente va a ser y seguirá siendo objeto de la ira de Dios. Por eso es que necesitamos matrimonios honestos, gente honesta, gente santa que ministre en los púlpitos, en los coros. Como dijo usted una vez en un mensaje, por lo menos si no soy tan espiritual, tienes que ser decente. Y de verdad, porque hay mucha gente a veces ministrando iglesia y a veces grandes ministerios de dudosa reputación, incluso se cuestiona su sexualidad, de escándalo. ¿Cómo esperamos nosotros que Dios bendiga a esta nación si está bien que el mundo, entre comillas, está bien, porque es tan ciego, ande así, pero cuando en la iglesia vemos todo este tipo de pecado, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, prostitución, homosexualismo, pastor, ¿cómo debería vivir la iglesia en este tiempo para no ser parte de la ira de los hijos de desobediencia? Bueno, por eso, Pastor Dani, la responsabilidad personal frente a la palabra de Dios, esta es una responsabilidad individual. Cada uno de nosotros tiene que hacer un esfuerzo personal también para ceñirse a la exigencia de la palabra de Dios. Nos gustaría que toda la gente viviera, gente de iglesia evangélica, de acuerdo a esta palabra, pero cuando tú examinas y ves y miras, te das cuenta que no siempre toda la gente sigue estos cánones, pero cada uno de nosotros tiene que exigirse a sí mismo, vivir una vida decente frente a Dios, independientemente si toda la gente acepta o no acata lo que la palabra de Dios dice, pero cuando uno es parte de una iglesia, tiene que tener justamente lo que usted ha mencionado, ese sentido de decencia. No podemos ser el diablo vendiendo cruces, una cuestión insólita. Entonces el tipo pierde toda credibilidad. Yo he conocido muchos casos de gente que vive en esa doble vida y ven que Dios los respalda. Los tipos siguen haciendo milagros, siguen siendo creídos, la gente sigue siguiéndolo, aún viviendo en esas circunstancias. Y eso le da ala a los muchachos para que sigan haciendo las macanas que se mandan, creyendo que aún teniendo el tipo de vida que tienen, Dios los respalda, Dios los perdona, Dios los soporta, pero en algún momento la paciencia del Eterno se agota y te manda el hachazo de un solo corte nomás. Por eso dice que todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. De un toque, no empieza a cortarlo de a poco, no, lo corta de un tajo nomás. Los tipos creen que con Dios se puede jugar o que pueden transar con Dios, que hago cosas buenas, también hago cosas malas y entre la suma y la resta, entre lo bueno y lo malo que hago, puede haber un saldo a favor y por eso me puedo escapar de la ira. Van en ese juego, si no sabéis cuánta gente debe haber en esa maroma, en ese juego. Y es peligroso, porque en algún momento viene el hacha de un solo corte, no va. Los deja patas para arriba, se olvida Dios de ese tipo de gente, como se olvidó de Saúl, le volvió la espalda Dios al rey, y aquí no hay regalones, ¿eh? Si la gente no se ciñe a la palabra de Dios, están muertos, estamos todos muertos si no nos ciñimos a la palabra. Por eso a Dios hay que temerlo, y hay que respetarlo. Dios debe ser amado, pero debe ser también temido, esa es la palabra, Pastor Dani. Pastor Ernesto, sí, bueno, la verdad es que esta situación que estamos viviendo, como dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, Claro. el amor de muchos se enfriará. Y vemos a través de ese versículo que esa frialdad o enfriamiento, ¿cierto? Que uno dice se multiplica la maldad en el mundo, pero también penetra lo que es la iglesia. Y usted dijo algo bien claro, hay muchos ministerios que son crecidos, que tienen mucha gente, económicamente están muy bien. Es como siempre yo les digo a los predicadores de la iglesia, ustedes van a ver, ¿cierto?, a gente honesta que de repente por ahí quizás suba una prédica al Facebook y van a estar 10 viéndolo, pero hay gente que nunca se ha convertido, son inmorales, y tienen 1 millón de seguidores. Entonces,
muchos creen que Dios mide el éxito como lo miden los seres humanos. Por eso dice la Biblia, la prosperidad de los necios los echará a perder. Porque el necio cree que Dios respalda su necedad. Es por eso que Sansón, cuando pensó que sería como las otras veces, cuando Dalila le dice, Sansón, los filisteos, dice, pero él no sabía que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Pastor Ernesto, yo le agradezco su tiempo y me gustaría que diera unas palabras de reflexión. Gracias por estar siempre ahí con nosotros. Unas palabras de reflexión, porque comenzamos por el gobierno, comenzamos indignados con lo que está pasando, pero siempre terminamos por nosotros, porque somos el pueblo de Dios. Sí, Pastor Dani, indudablemente hay es como dice la Biblia lo dice todo, la palabra de Dios. Esta frase es tremenda: díganle al justo que le irá bien. Amén. Qué buena palabra, hermano mío. Aleluya. Díganle al justo que le irá bien. Porque Dios está del lado de su palabra. Y cuando la gente vive de acuerdo a su palabra, a esa gente le va bien. No solamente le va bien en el presente, sino que cuando termine su carrera, le irá mejor y será recompensado en la eternidad. Por eso nosotros estamos de camino a Canaán, estamos de camino a la ciudad de Dios, estamos de vuelta a casa. Eso es lo nuestro. Y para entrar a la presencia de Dios se requiere una vida correcta delante de Dios, y Dios de repente tolera en el sentido de que espera que la gente cambie. Pero cuando los locos no cambian, Dios sabe lo que tiene que hacer con cada uno nomás. Este es un tiempo de esperanza para la gente que andan de acuerdo a la palabra de Dios. Es un tiempo de esperanza para la gente que viven de acuerdo a la palabra del Señor. Para la gente que, a pesar de que el mundo en que viven es un mundo que ha desoído la voz de Dios, nosotros somos la iglesia y somos la gente que escucha la voz de Dios y que la escucharemos siempre. Dios puede tener la certeza, Dani, de que nunca lo vamos a dejar. Amén. Dios puede creer. Aleluya. En nuestra palabra. Lloramos, rogamos y juramos delante de Dios que nunca lo dejaremos y que siempre caminaremos a la luz de su verdad. No importa lo que pase con otro, que lo abandonen, que lo traicionen, que desoigan su voz, pero nosotros nunca lo dejaremos. Aleluya. Y nunca dejaremos de oír su palabra. Y esta vieja lámpara de la Biblia, esta vieja lámpara de la palabra, será el sol de justicia que iluminará el caminar de nuestros pasos sobre la tierra hasta el día eterno. Dios puede confiar en nosotros, así es, que nunca lo dejaremos. Que Dios te bendiga, Dani. Aleluya. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Amén. Bueno, amén. Dios nos bendiga. Amén. Amén. Qué lindo. Dios puede confiar en nosotros, que nunca nos dejaremos. Mi pastor, ha sido un placer tenerlos acá con nosotros en el programa. Gracias por estar disponible siempre. Saludo a la pastora Erika, que Dios le bendiga grandemente. ¿Por qué no ora, como siempre, una oración que hacemos con todos los auditores, cierto, breve pero precisa, delante del Señor en medio de este tiempo, para que nos despidamos? Amén. Gracias damos a Dios por sus misericordias. Amén. Gracias, Padre, porque tu palabra permanece fiel. Amén, Jesús. En medio de todos estos bamboleos de la historia, donde las naciones, igual que un mar embravecido, las olas van de un lado para otro, causando desastres y tsunamis en la historia. Tú eres la roca de salvación en medio de los océanos turbulentos. Y tú eres el ancla de nuestra fe. Amén. Y Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Aleluya. Señor, manifiesta tu fuerza, tu poder, gracias, tu belleza, tu sabiduría sobre el corazón de tu iglesia, gracias, que hoy clama en estos días inciertos y turbulentos, en este país y en el mundo, donde hay otras personas, aleluya, que también son parte de tu pueblo.
Ilumina el corazón de tu iglesia. Condúcenos, Señor, por tu senda y danos un corazón inclinado a tu palabra, que es la que nos guía y nos conduce junto con tu Espíritu Santo hacia la verdad revelada. Danos fuerzas para vivir, deseos de vivir, pasión por Cristo, que nuestro corazón se llene de fuego como se llenó el corazón de los caminantes de Maús cuando hablaste con ellos tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo creemos y lo recibimos. Amén. Amén y amén.